Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y vamos a hablar un poquito del tema de la documentación anual. No sé si habéis elegido ya a estas alturas el sistema en el que vais a documentar, pero elegir el sistema en el que vais a documentar yo creo que es bastante importante, porque no todos los sistemas nos funcionan a todas y a todos. Yo os puedo contar mi experiencia personal. Insisto que es totalmente personal y que puede que a vosotros os funcione o puede que os pase igual que a mí y no os funcione, ¿vale? Los que lleváis más tiempo por el canal sabéis que yo no hago Project Life. ¿Por qué? Porque en su momento lo hice, no para documentar un año completo, sino para documentar viajes que hacía por placer, porque, bueno, pues unos años atrás era raro el año que yo no hacía un viaje por placer o varios viajes por placer en el mismo año, ¿vale? Porque tenía la posibilidad y porque, pues bueno, me encanta viajar, es una de mis aficiones. Y bueno, pues en aquellos momentos tenía posibilidad de incluso hacer varios viajes al extranjero durante el año, ¿vale? Entonces, pues he documentado en Project Life, pero pues le veo carencias. Sí que es cierto que era en otra época en la que no existían tantísimas fundas como ahora en cuanto a la disposición de los bolsillos, ¿vale? Porque ahora sí que han sacado otra disposición de bolsillos que en aquel momento no teníamos. Teníamos como 4 o 5 como máximo. Y al final yo lo que veía en mis álbumes es que todos tenían la misma estructura. Y me parecía muy aburrido que todos pues tuvieran bolsillos arriba, bolsillos en el medio, bolsillos abajo. Estoy hablando de formato 9 por 12 pulgadas, ¿vale? Con sistema de fundas. Y bueno, pues yo tengo viajes hechos a distintos sitios en ese mismo formato y con la estructura de bolsillos idéntica. 5 máximo, con lo cual pues tampoco podías variar mucho. Y sinceramente, pues ver todos los álbumes de los viajes, por muy creativa que quisieras ser, pues los bolsillos son los que son. Y a veces pues cortaba una foto grande en el tamaño de cada uno de los bolsillos, que eso es un efecto que queda súper chulo. Pero quitando eso y 4 cositas más que puedes hacer, pues realmente no me resultaba un trabajo creativo. Creativo en cuanto a que yo no podía explayarme todo lo que quería en cuanto a mi creatividad. Y otro inconveniente que le veía es que tampoco podía explayarme a nivel escrito lo que yo quería. ¿Por qué? Porque o escribía una carta en un folio y la doblaba al tamaño de un bolsillo 3x4 o de un bolsillo de 10x15 centímetros, o no había forma de explayarse en cuanto a la crónica, ¿vale? También cosas que he hecho en esos álbumes pues es hacer un cuadernito que anexaba al carpesano donde metía pues todas esas fotografías, pero ya era un engorro porque era como que, ay, el día 4 y el día 4 que hice, y tenía que sacar el cuadernito, irte al día 4 y ver a ver qué había hecho porque no podía incorporarlo dentro de la documentación, y si lo incorporaba pues parecía como si fuera un poco parche. Siguiendo el sistema más purista de fundas, ¿vale? Que al final el sistema más purista de fundas pues es el que tiene Becky Higgins registrado, que es el Project Life, ¿vale? Que es la marca comercial, digamos. Y siguiendo ese sistema lo más purista posible, pues consiste en sistema de fundas y ahí tenías que documentar todo. Otra de las cosas que me pasaba era que dedicaba tiempo a la composición, es decir, a que todo quedara limpito y que la vista me llevara a aquellos puntos a los que yo quería dar mayor relevancia. Y bueno, pues al final gastaba un tiempo en que eso estuviera compensado y bueno, pues realmente no me satisfacía lo suficiente las composiciones que yo hacía. Y he probado de 1000 maneras y de 1000 colores, incluso haciendo, bueno, por aquel entonces no teníamos el editor de Canva, que el Canva es gratuito, teníamos Photoshop y algún otro que eran de pago y bueno, pues te podías hacer tus tarjetitas de Project Life o tus tarjetitas para el sistema de fundas personalizadas, ¿vale? Con frasecitas o con motivos que te combinaran con el color de las fotografías, ¿vale? Insisto en que para mí no era un buen sistema de documentación, por esto que os digo, porque me aburría. Ojo, que es mi opinión totalmente personal
y que cada uno documenta en lo que quiere, ¿vale? Que esto que no os influya lo más mínimo porque al final cada uno encuentra su sistema en función de la estructura mental que tenga y lo que le complazca o no, ¿vale? Entonces yo os cuento por qué yo no lo hago, ¿vale? Lo primero porque me parecía aburrido, lo segundo porque no podía dar rienda suelta a mi creatividad y lo tercero porque no me podía explayar al contar crónicas que se vieran junto con las fotografías, sino que lo tenía que hacer aparte. Y además la monotonía de que las fundas son todas iguales y por mucho que quieras innovar en cuanto a creatividad, de poner distintas texturas o adornos por encima de las fundas y demás, pues finalmente a mí era un sistema que me coartaba bastante. Muy rápido en el sentido de que si tienes muchas fotos, pues las embolsas y bueno, pues prácticamente tienes la composición hecha, pero al margen de esa ventaja, pues no me daba ninguna más, a mí en concreto. Insisto que estoy hablando de mí. Sí que es cierto que en redes sociales cada vez hay más scraperos y scraperas que se dedican a enseñar su documentación en fundas. Y bueno, yo he visto con sorpresa que hay gente que le dedica muy poquito tiempo a la composición de esas páginas, que de hecho miras sus páginas y dices, bueno, ¿y dónde tengo que mirar? ¿Qué es lo primero, qué es lo último? Porque a nivel visual es como un batiburrillo de cosas, que no sabes dónde empieza y dónde termina, ¿no? Y bueno, pues esto me escandaliza un poco porque efectivamente no todo el mundo sabe componer en sistema de fundas, ¿vale? No es la tónica general, afortunadamente hay gente que compone muy bien en sistema de fundas, súper bien, ¿vale? Y yo os diré que dentro de las personas que veo que scrapean muy bien en sistema de fundas está Mamen Montero. Mamen Montero, no sé si la conocéis, si no la seguís, seguirla porque la verdad es que tiene unas manos estupendísimas, trabaja muy bien. Sí que desgraciadamente cada vez comparte menos material en abierto. Cuando ha sido del equipo de diseño de Alúa, pues sí que nos obsequiaba con algún vídeo tutorial en YouTube. Ahora cada vez lo hace menos, pero sí que en redes sociales sigue compartiendo cositas y una de las cosas que comparte es su documentación en sistema de fundas. Y a mí me parece no solamente que su composición es muy limpita, sino que además es muy coherente y que sigue un hilo conductor toda la parte de las composiciones que ella hace y demás, porque además tiene un scrap súper limpito. No es clean and simple, pero tiene un scrap súper limpito. Sí que es cierto que ella scrapea la mitad en inglés y la mitad en español, porque bueno, no está viviendo en España pese a ser gallega, ¿vale? Y pues bueno, pues yo entiendo que mezcle varios idiomas porque su idioma vehicular en este momento no es el español, sino que es el inglés. Entonces, pues mezcla bastante. ¿Vale? Pero me encanta cómo scrapea y cómo hace la parte de documentación en fundas y bueno, pues es una de mis preferidas. De hecho, la suelo ver con determinada asiduidad cuando publica cosas de estas porque pese a que yo no hago documentación en sistema de fundas, pues reconozco que ella es una auténtica maestra en este sentido porque sus composiciones son muy limpitas y siguen una coherencia y una composición que a mí me agrada bastante. Si la queréis tener como referencia, ya os digo que es una persona de la que aprender muchísimo. Lamentablemente, ya os digo que cada vez comparte menos en redes sociales. Sí que lo hace más en plataformas y en talleres presenciales, pero lo que es en redes, pues ya la podemos ver muy poquito, lamentablemente, ¿vale? Porque la verdad es que es una de las scraperas que merece la pena seguir porque, bueno, sus composiciones tienen una sensibilidad impresionante y a mí personalmente me gusta mucho, me agrada mucho el trabajo que hace Mamen Montero, ¿vale? Bueno, pues este principalmente es el motivo por el que yo no hago Project Live, pero bueno, si habéis, o sistema de fundas, documentación en sistema de fundas, si habéis decidido que vuestro sistema de documentación sea este, ya os digo que en las redes hay mucho contenido. Mi preferida es Mamen Montero, pero hay otras muchas y otros muchos scraperos que documentan en este sistema, pero lo único que yo os dejo como coletilla o como advertencia, si queréis, es que busquéis personas que hagan sus composiciones de forma ordenada. Si veis una composición que no sabéis dónde mirar, huir de ese canal porque no os va a aportar nada más que despiste.
¿vale? Si por el contrario encontráis alguna scrapera o scrapero que hace un scrap limpito, que se sabe perfectamente dónde llevar la mirada, es porque está teniendo en cuenta la composición de las páginas, que esto no es nada sencillo, ¿vale? Es quizá la parte más complicada del sistema de fundas. Bien, por otra parte, ¿qué sistemas he utilizado yo? Pues yo creo que los he utilizado prácticamente todos, excepto el Planner. El Planner jamás en mi vida lo he utilizado, ni creo que lo vaya a utilizar, porque es un sistema que me parece, pues al final, que en un calendario que tiene columnas, meter mis fotografías, pues son fotografías enanas que yo no las voy a disfrutar. Pues yo qué sé, si lo hago de mi día a día, pues es que en una fotografía más pequeña que un 3x4, pues ya me contaréis, o sea que vamos a ver ahí, poca cosa, ¿no? Y si quiero escribir, tampoco tiene espacio suficiente para escribir. Aparte de que si tengo que poner una fotografía por día, serían 365 días scrapeando, ¿vale? Y no tengo yo tantas historias para contar. Bueno, podría tenerlas, ¿vale? Relatando todo lo que hago todos los días, pero no es el objetivo. El objetivo es quedarse con aquellos recuerdos que yo quiero mantener en mi memoria, ¿vale? Y si no me acuerdo de algo, tirar de los álbumes y ver en qué día o en qué momento se hizo una cosa u otra, ¿vale? Entonces el Planner jamás lo he utilizado, no creo que lo utilice nunca porque no es un sistema que vaya conmigo, precisamente yo creo que un poco por los mismos motivos que el sistema de fundas, que al final las columnas por día me supeditan bastante, yo necesitaría a lo mejor para los días en los que tuviera mucho que contar una página por día, y entiendo que eso no es viable porque serían 365 días y 365 días yo no tengo historias para todos los días, ni quiero tenerlas, quiero decir que finalmente si fueran 365 días pues sería un desgaste muy importante al final de año, ¿no? Y un proyecto demasiado exigente para el tiempo que yo tengo, entonces directamente ni me lo planteo. He hecho documentación en libretas, tanto de anillas como cuadernos normales, sí, la he hecho. De anillas me refiero a Wayro, ¿vale? De hecho, yo creo que en el canal os enseñé varias de las que yo tengo, pues creo que fue un viaje a Irlanda, en la calzada del gigante y demás, que además tengo todo documentado, que es un sistema de Wayro con hojas blancas donde yo he ido colocando pequeños recuerdos y las anécdotas del día, pues poniendo rigurosamente la fecha de cada uno de ellos y la anécdota o el sitio que visitábamos ese día, con lo cual creo que eso sí que os lo he enseñado. He documentado en cuadernos normales haciendo bullet journal, ¿vale? Porque para hacer bullet journal no se necesitan estas agendas maravillosas, ¿no? Que tanto publicitan otros scraperos. Yo lo he hecho en un cuaderno escolar, de estos de Cervantes que venden en cualquier bazar, que además los cuadernos de Cervantes tienen un papel bastante bueno porque es de 100 gramos, ¿vale? Muy recomendable para todo. Pero bueno, en este caso yo hacía mi bullet journal ahí. Pues los primeros pinitos que hice del bullet journal yo creo que los hice en ese tipo de cuadernos. He trabajado también en Midori, pero el Midori pues me pasa un poco al contrario, que es que escribo mucho, pero tengo poco espacio para explayar mi creatividad en cuanto a fotografías, en cuanto a adornos y formas de componer. Entonces, pues el Midori o la libreta convencional, pues la descarto por ese motivo. Aparte que si me equivoco y tengo que tirar de alguna o tengo que romper alguna hoja, pues siempre hay una que se queda descabalada, porque como vaya la libreta cosida, ya sabéis que todas las hojas de las libretas llevan una pareja, van de dos en dos. Entonces, si tengo que deshacerme de una, habrá otra que se quede colgando. Sobre todo si se trata de las hojas del final, de las que me quiero deshacer, pues sé que al principio tengo la pareja de esa hoja que me va a quedar un poco bailando en el aire y que arreglar eso es bastante complicado. Sin contar que para añadir cosas que se me hayan olvidado, pues finalmente si lo tengo que añadir después de haber escrito, pues va a ser bastante complicado hacer un sistema de solapa, por ejemplo, que no pise ya parte del texto que está escrito o parte de la composición que ya he hecho. Con lo cual, pues bueno, pues son sistemas que yo he ido descartando a lo largo de los años. ¿Qué sistema es el que me funciona a mí y me lleva funcionando tiempo bastante bien? El 6x8, los carpesanos, ¿vale? Bueno, he hecho también en 9x12,
layout completos que he metido en funditas pues normales y corrientes, ¿vale? Y funditas me refiero a las de papelería, para que no se estropee la composición. He hecho la composición por delante y por detrás y he documentado en tamaño A4 y lo he metido en carpesanos de 9×12. Esto también lo he hecho, lo hice creo que en el 2023, que os lo enseñé en el canal, que eran distintas composiciones. Bueno, de hecho la de la espiral áurea que tanto os gustó es de esa época, del 2023, ¿vale? Entonces, pues también he documentado ahí. Ese sistema me gustó mucho, me parece muy cómodo porque finalmente es una historia. Lo hice para mi palabra mágica de ese año y bueno, pues era todo dedicado al personal care, al cuidado personal. Y bueno, pues elegía una historia de cuidado personal de cada uno de los meses y por eso solamente hay un layout, ¿vale? Porque era una temática muy concreta. Sí que es cierto que ese sistema me gustó mucho hacerlo, me siento muy cómoda en un tamaño grande, con lo cual, pues bueno, la verdad es que me gustó bastante. No obstante, el que más he utilizado tanto para hacer la documentación de Navidad como para documentar otro tipo de cosas es el tamaño 6×8, ¿vale? En el 2021 fue el último año que yo utilicé alguna funda en mi proyecto de Navidad. Y ya fue cuando definitivamente dije, bueno, pues es que no quiero fundas en mi vida porque no me gusta verlas con el resto de composición hecho con papel decorado y con cartulina, no me gusta ver una funda entre medias. No, era como si fuera un parche ahí entre medias y la verdad es que no, que lo tengo, y ya os digo que lo he utilizado durante muchos años, pero finalmente decidí que no era mi estilo y que no lo quería. Y bueno, el último año intenté documentar de forma anual, por semanas de hecho, pues hacer mi documentación anual. Y bueno, elegí ese sistema porque fui muy ambiciosa en cuanto al tiempo del que iba a disponer. La realidad ha sido otra bien distinta, es decir, que no tenía apenas tiempo para poder scrapear, solamente tenía el fin de semana y no completo, porque también hay que dedicarle tiempo a la familia y a los amigos y a la vida social en general. Entonces no he tenido todo el tiempo que a mí me hubiera gustado para poder documentar de forma anual, por semanas, todo lo que me hubiera gustado. Y sí que lo que tengo hecho y terminado son los proyectitos extras de Memory Love, que Elena nos marca unas pautas. Yo ya tengo 2 años seguidos, no sé si este año los va a mantener o no. A mí me encantaría que los siguiera manteniendo, a lo mejor con otra dinámica, ¿no? Para que no fueran todos los años igual. Me encantaría porque son proyectos que los disfruto muchísimo, no son proyectos que te lleven mucho tiempo, de hecho puedes hacer la estructura muy parecida a todo cada vez o hacerla de maneras diferentes, porque bueno, yo mi proyecto de primavera este año pues la hice con escritura y una foto grande, ¿vale? Pero ha habido otros años, bueno, el año anterior en concreto, que era una página ornamental seguida de una foto cuadrada, o sea que también son estilos diferentes de scrapear, aunque sea el mismo proyecto, ¿no? Y me entretienen muchísimo. Y desde luego mi preferido de todos los tiempos es el Jan Journal, porque aprovecho todos los restos de colecciones que tengo de todos los trabajos que he hecho de enero a junio, julio, y los aprovecho en el Jan Journal de agosto. Y como habéis podido observar, mis Jan Journal no son de estilo vintage, sino que son de estilo nouveau. Que bueno, ya hemos hablado de la diferencia. Si alguno o alguna quiere saber qué diferencia hay entre uno u otro, pues que me lo haga saber y lo retomamos y hacemos un pequeño podcast recordando que es el estilo nouveau del Jan Journal, ¿vale? Pero bueno, no obstante, si veis en el apartado, en la lista de reproducción del Jan Journal, yo tengo todos mis Jan Journal a día de hoy, creo, sí, todos son de estilo nouveau, no hay ninguno de estilo vintage. Que bueno, pues a lo mejor sería una buena cosa este año hacerlo en estilo vintage para tocar otro tipo de estilos, que también me encanta el vintage, o sea que no tengo problema con eso. Y bueno, estoy encantadísima con un mapa que ha compartido Vintage Odyssey, Alberto Juárez, en su curso de el Art Adventure, que es el que sustituye a Carton Art este año. Y bueno, el primer proyecto es una maravilla
y ha compartido, pues porque este año tiene papeles digitales que comparte con nosotros, de recursos digitales. Y bueno, el mapa, yo soy doña mapas y para las cosas vintage me encanta hacer cosas con mapas, con lo cual, pues bueno, pues me ha dado en todo el centro porque me ha encantado. Y ya lo tengo impreso y es de la zona de Filipinas y China y la verdad es que es una pasada el mapa. Y me ha gustado un montón y yo sé que lo voy a aprovechar. Ya sabéis que Alberto tiene un estilo más vintage, con lo cual es muy probable que este año veáis trabajos míos en Mix Media más vintage de lo normal por la influencia de él, porque me parece un maestro. Sí que es cierto que como os dije ya en un primer momento, pues no voy a compartir nada de lo que se vea en esos cursos, porque al final son los trabajos de gente que está cobrando por dar esas clases y bueno, pues yo aprenderé un montón de cositas y pues habrá cosas que me guarden en el tintero para mí porque son el trabajo de otra persona. Ya lo siento, pero esto es así, ¿no? Y lo que yo os pueda enseñar, pues, a ver, de lo que me enseñó mi maestra, que es Cala, que ya lo sabéis, que es franco-belga, que fue la persona que a mí me enseñó lo poquito que sé de scrap, pues los truquitos y demás que ella ha compartido en su día conmigo, que a ella no le importa, de hecho, porque yo cuando abrí el canal ya le dije lo que iba a hacer y me dijo que sí, que sin problema, porque de técnicas no vamos a inventar la rueda a estas alturas, ¿vale? Porque está todo inventado. Y yo opino igual que ella, que está todo inventado y que la forma de innovar en el mundo del scrap es la composición, que sea muy creativa, porque el resto, las técnicas, yo creo que a pesar de que las adoptamos de otras bellas artes, muchas de ellas, pues yo creo que está todo inventado, ¿no? Entonces, pues ya está. Que no hay ningún problema en que yo os enseñe lo que aprendí con ella. Y está ya hablado y ella sabe lo que os enseño y lo que no. De lo que ella me ha enseñado a mí, obviamente. ¿Vale? Y nada, ya os digo que este año voy a probar con el 6x8 otra vez, pero bueno, lo voy a orientar de otra manera. En el mes de febrero lo que voy a hacer va a ser mirar a ver qué historias tengo de enero y cuáles quiero scrapear. Y hacerlo de una forma continua, que no sé si os lo he dicho ya, creo que me estoy repitiendo, ¿verdad? Pues entonces es buen momento para cortar aquí el podcast, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y nada, nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, nos escuchamos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias por estar ahí, un beso, un abrazo y que tengáis una estupendísima semana. ¡Chao!